Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a realizar el análisis de variables experimentales sobre experimentos relacionados al origen de la vida. Recordemos que un experimento es un procedimiento regulado, explícito y replicable que tiene como objetivo contrastar una hipótesis. Para que un experimento pueda determinar si una hipótesis es validada o es refutada con mayor certeza, se necesita que el diseño experimental realice una identificación o control de todas las variables. Además debe incluirse un ensayo control o testigo. Las variables son todos aquellos factores o parámetros que influyen en el resultado del experimento y las debemos clasificar de varias formas. En esta clase nos interesa más que nada clasificar las variables según el rol que posean en el experimento. Una variable, según esta clasificación, puede ser independiente, dependiente o controlada. Las independientes son aquellos parámetros o factores que modifica el experimentador, es decir, aquellos cambios que induce dentro del experimento. La variable dependiente es el factor que se modifica en función de la variable independiente, es decir, que si la variable independiente es la consecuencia, la dependiente es la causa. Hay una relación causal entre estos dos tipos de variables. Y aquellas variables controladas son las que se mantienen constantes durante la experimentación para asegurar que el resultado solamente dependa de la variable manipulada. Para repasar un experimento trabajado en clases anteriores, el experimento de Reddy, si nosotros queremos analizar cuál es la variable independiente, debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tiene de distinto cada ensayo? Es decir, ¿qué hizo de diferente el experimentador, en este caso Francesco Reddy, con cada uno de estos ensayos? Y ahí vemos en la imagen que la diferencia está en la tapa que se le puso a cada uno de estos recipientes. Por lo tanto, la forma en que se tapan estos frascos corresponde a la variable independiente. Con respecto a las variables controladas, debo preguntarme qué similitudes tienen todos los ensayos, y ahí puedo notar que en los tres hay carne y que los frascos son del mismo tamaño. Con respecto a la variable dependiente, debo preguntarme qué cambios se espera que ocurran, y obviamente al finalizar el experimento se esperaba encontrar seres vivos, por lo tanto la presencia de moscas y gusanos es la variable dependiente. Los controles o testigos son aquellos ensayos donde no se aplica un tratamiento específico que manipule la variable independiente, y sirven para comparar el efecto de la variable independiente en el resultado del experimento. En el caso del experimento de Reddy, debo preguntarme ¿cuál es el ensayo testigo? Y para eso debo resolver la pregunta ¿en qué frasco no se aplica la variable independiente? La respuesta, como vemos en pantalla, es el primer frasco donde no se coloca tapa, ya que el tratamiento, es decir, la variable independiente, consistía en aplicar diferentes formas de cerrado a los frascos. En el caso del experimento de Needham, podemos preguntarnos cuál es la variable independiente y para eso debemos resolver la pregunta ¿qué tiene de distinto cada ensayo? Como podemos ver en la imagen, el tapón que se le coloca, el corcho con el cual se tapa el matraz, es la única diferencia que existe entre los dos ensayos. Por lo tanto, el cierre y la forma y el material con el que se cierra ese matraz constituyen mi variable independiente. En el caso de que deba reconocer las variables controladas, debo preguntarme qué similitudes tienen todos los ensayos y ahí puedo encontrar varias. Por un lado, el tratamiento que se realiza a cada uno de los matraces, calentándolos, el contenido inicial de los matraces y además el tipo de matraz y el tamaño del matraz que se está usando para cada uno de los ensayos. Para resolver cuál es la variable dependiente, debo preguntarme qué cambios se espera que ocurran. Y para preguntarme cuál es la variable independiente, debo resolver la pregunta ¿qué cambios se espera que ocurran? Bueno, claramente John Needham esperaba encontrar microorganismos en los frascos, por lo tanto, la presencia de microorganismos en los frascos es la variable dependiente. Con respecto al ensayo testigo, debo preguntarme también en cuál de estos no se aplica la variable independiente, y la respuesta es muy simple. Si yo considero que la variable independiente es el uso del tapón, o el tapón en sí, en ese caso
aquel ensayo que no contenga este tapón vendría a ser el testigo usado por John Needham. Para analizar el control de variables del experimento de Needham, debemos realizarnos las mismas preguntas. Si queremos saber cuál es la variable independiente, debemos preguntarnos qué tiene de distinto cada ensayo. Si queremos reconocer a las variables controladas, debemos encontrar las similitudes entre todos los ensayos. Y si queremos saber cuál es la variable dependiente, debemos preguntarnos qué cambios esperaba Spallanzani encontrar en los caldos. Para reconocer el ensayo testigo, vale la misma pregunta que nos hicimos para el caso de Needham. ¿En cuál de los ensayos no se aplica la variable independiente? El análisis de variables del experimento Pasteur es un poco más complejo. Debemos entender que realizó varios ensayos con sus matraces de cuello de cisne. En algunos no obtuvo microorganismos, pero en otros sí. Y esto se debe a que en algunos de esos ensayos rompió el cuello del cisne. Por lo tanto, esos caldos pudieron contaminarse. En cambio, en algunos otros ensayos, colocó de lado, es decir, ladeados, los matraces con una inclinación que permitía que el caldo circulara por dentro del cuello de cisne y que estuviera en contacto con el aire. Por lo tanto, acá tenemos varias cosas para analizar. Por un lado, debemos separar este experimento en dos partes, porque como solamente podemos tener una variable independiente en un experimento, entonces deberíamos dividir estos ensayos y considerarlos como si fueran dos experimentos. Por un lado, comparar lo que sucede con el ensayo A y B como experimento 1 y por otro lado, lo que sucede comparando A y C. Por lo tanto, puedo tener una variable independiente cuando yo comparo A y B y puedo tener otra variable independiente cuando comparo el ensayo A con el C. De la misma manera, yo puedo trabajar sobre las variables controladas en relación a A y B como primer experimento y a A y C como segundo experimento. Lo mismo aplica para reconocer la variable dependiente. Y de la misma manera, yo puedo determinar cuál es el ensayo testigo. Muchas gracias, espero que les haya servido la explicación y resuelvan sus tareas.